Voy a hablarles del trastorno de ansiedad generalizada dentro del módulo de psiquiatría. Y bueno, eso sería más que todo. Les explico. Vamos a hablar de la definición, los síntomas, la patogenia, la clasificación, la evaluación, diagnósticos diferenciales, los subtipos y los tratamientos. Bien, definición. ¿Qué es la ansiedad? Primero que todo, la ansiedad es una respuesta emocional que va a emerger ante situaciones ambiguas en las cuales la persona perciba una potencial amenaza. La ansiedad se produce para preparar al individuo para enfrentar estas reacciones o estas situaciones amenazantes y se produce o se activa mediante reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales. La definición operativa de la OMS. Surge un problema cuando esta respuesta de ansiedad se manifiesta ante situaciones que no representan una amenaza real o cuando se responde de manera desproporcionada ante amenazas mínimas. Bien, con respecto a la ansiedad, hay dos tipos de ansiedad importantes. Está lo que sería la ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica. La ansiedad fisiológica, esa es más un mecanismo de defensa, es una reacción a una circunstancia ambiental. Es adaptativa, mejora nuestro rendimiento, el compromiso en esta ansiedad a nivel físico y demás es leve, tiene poco componente somático y no requiere asistencia o tratamiento. La ansiedad patológica limita la vida diaria, pues bloquea al que la padece. Es una reacción desproporcionada, muy exagerada frente al desencadenante, es desadaptativa, empeora nuestro rendimiento, es bastante grave y se acompaña usualmente de componentes somáticos. Genera asistencia sanitaria y o tratamiento inmediato. Bien, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son trastornos mentales que se caracterizan principalmente por miedos excesivos, preocupación y un compromiso en la vida diaria. Los trastornos de ansiedad están presentes desde hace muchos años. Los vemos en textos como los de Hipócrates y en obras como Anatomía de la melancolía de Robert Burton, donde se ve esa ansiedad como una experiencia humana. La ansiedad patológica no debe considerarse exclusiva de los tiempos modernos, sino más bien como un fenómeno arraigado en la historia de la humanidad. Bien, vamos a hablar ahora de los síntomas. En la ansiedad tenemos varios síntomas. Tenemos síntomas físicos, emocionales y lo que son los trastornos del sueño. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia marcada, primero que todo, antes de hablar de los síntomas, en los que es el estrés y la ansiedad. El estrés puede permanecer dentro de corto tiempo, mientras que la ansiedad puede permanecer mucho más tiempo. Vemos que en común hay muchos síntomas, ¿sí?, tanto de ansiedad como del estrés, pero vemos que los que más tienen en común es el ritmo cardíaco más rápido, la respiración rápida y la diarrea y la constipación. Hablando propiamente de la ansiedad tiene síntomas principales como preocupación excesiva, síntomas físicos, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, también alteraciones del sueño, el insomnio, inquietud y síntomas somáticos. Importante conocerlos. Muchas veces está acompañada de síntomas somáticos como los dolores de cabeza, malestar gastrointestinal, sudoración, entre otros. En el trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas deben estar presentes por lo menos la mayoría de los días durante al menos de 6 meses. Esto es un punto clave que nos permite hacer la diferencia del trastorno de ansiedad generalizada con el trastorno de ansiedad. Bien, solamente para mencionar algo breve de la patogenia. En la ansiedad van a haber factores cognitivos y psicológicos, es decir, que vamos a tener trastorno de ansiedad como resultado de vulnerabilidad biológica, psicológica específica, psicológica general y obviamente factores sociales y culturales. Pero además vamos a ver que hay factores del desarrollo que favorecen el desarrollo de ansiedad, como las experiencias traumáticas infantiles y rasgos como la inhibición conductual o el neuroticismo aumentan la predisposición a tener esta patología.
además de tenerla junto con depresión comórbida. Por otro lado, vemos que el procesamiento emocional también lo vemos en este tipo de pacientes, donde vemos que tienden a interpretar negativamente estímulos ambiguos, están alerta a amenazas, especialmente en forma verbal. Bien, ahora voy a hablarles un poco de la clasificación. La clasificación del trastorno de ansiedad según el DSM-5 vamos a ver muchos, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que más voy a detallar a continuación, trastorno de ansiedad social, fobias específicas, ya sea animales, al entorno natural, a situaciones más específicas, trastornos de pánico y lo que es la agorafobia. Entonces vamos a ver que dentro de la ansiedad en el DSM-5 y este trastorno y las subclasificaciones vamos a encontrar numerosos subtipos, como les mencionaba. También trastorno de ansiedad secundario a sustancias, enfermedad médica y trastornos de ansiedad no especificados, el mutismo selectivo y fobia específica. Esto en el adulto. Evaluación. Es muy importante hacer la evaluación inicial del paciente que llega por primera vez con ansiedad, hacer una entrevista psiquiátrica profunda, evaluar siempre su historia personal y sus antecedentes, atención a la psicopatología básica, es decir, ver cómo está esa persona, qué síntomas tiene, cómo son sus pensamientos, si está angustiada, si no, cómo es su lenguaje, cómo es su forma de dialogar, mirar y usar sobre todo lo que son las herramientas clínicas, algunas escalas específicas, cuestionarios y observar mucho el comportamiento durante esa entrevista. También es importante identificar factores clave, como por ejemplo lo que son factores biológicos, psicológicos o sociales. Nosotros le llamamos factores gatillantes, que sean precipitantes o predisponentes para lograr tener después este trastorno. Hacer una historia clínica detallada, orientar un diagnóstico diferencial, es decir, descartar otros trastornos médicos presentes, otros trastornos psiquiátricos con ansiedad, como les decía, por ejemplo, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, fobias y otros tipos de causas. Diagnóstico de comorbilidades. Es muy común que en la patología del trastorno de ansiedad veamos otros diagnósticos como la depresión, el consumo de sustancias, trastornos de personalidad. Entonces hay que también descartar ese componente comórbido. De pronto no en la primera consulta, pero sí en las siguientes. Evaluación de riesgo. Es muy importante identificar signos de riesgo para el paciente o terceros. También identificar lo que es la ideación suicida, eso es lo más grave y lo que se va a descartar primeramente. Agitación e impulsividad, esto es muy importante, sobre todo en un paciente que llegue a la guardia o a consultorio y tenga estos riesgos. Bien, además en esa evaluación inicial súper importante es que tenemos que descartar que haya una patología médica o que haya un consumo de sustancias concomitante. Con respecto a una causa médica, debemos de descartar enfermedades frecuentes como la endocrina, hipotiroidismo, hipoglicemia, menopausia, cardiovasculares como arritmias, insuficiencia cardíaca, respiratorias como asma, EPOC, neurológicas como epilepsia, migraña, encefalitis, metabólicas como una hiponatremia, una hipercalcemia, hematológicas y sistémicas como anemia, cáncer, infecciones crónicas. El diagnóstico es muy importante que sea obviamente mediante una evaluación clínica exhaustiva y además descartar que la ansiedad no sea una consecuencia fisiológica, como les mencionaba, de alguna de las patologías ya dichas o simplemente venga de una enfermedad médica también. El tratamiento siempre está como orientado a tratar la causa de base. Y si persiste la ansiedad, brindar obviamente ansiolíticos y psicoterapia según la necesidad, pero es muy importante evaluar clínicamente la presencia de los síntomas y mirar si es consecuencia de algo en específico y tratar la causa de base. Bien, otra cosa que tenemos que hacer, que nunca se nos puede pasar, es descartar la presencia de sustancias. Entonces,
tener en cuenta que hay trastorno de ansiedad inducido por sustancias y hay agentes frecuentes. Entre ellos encontramos los inhibidores de la recaptación de serotonina, los corticoides, broncodilatadores, teofilinas, tiroxina y drogas, normalmente en intoxicación, ya sea por cafeína, coca, anfetas, cannabis o por síndromes de abstinencia, como el alcohol, benzodiazepinas o opiáceos. El diagnóstico usualmente son síntomas que aparecen durante el consumo o en el primer mes tras la abstinencia. Hay una relación muy clara entre el consumo de la sustancia y el inicio de los síntomas de ansiedad, física sobre todo. Y el tratamiento obviamente es suspender el agente causal y el manejo de la abstinencia, ya sea con naloxona, con carbamazepina, con piracetam, con benzodiazepinas, evaluar muy bien cuál es la causa de base que está generando ese trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Bien, entre los diagnósticos diferenciales vamos a hablar un poco de cuando nos llega un paciente por primera vez, qué es lo que tenemos que descartar. Entonces, primero considerar si hay un factor orgánico para descartar la presencia de uso de drogas concomitante o de algunos medicamentos. Identificar si hay alguna enfermedad médica presente y tratar los trastornos subyacentes o la causa de base. Considerar si el paciente tiene síntomas más obsesivos, ritualísticos, actos mentales recurrentes. Entonces ahí sospechamos más capaz de lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos que descartar si el paciente sufrió de algún estrés catastrófico y tiene síntomas inmediatos de más bien un estrés agudo, o si tiene ya un periodo de latencia de estos síntomas ya más tardíos, ansiosos, relacionados con un factor estresante muy importante o con un trauma. Para nosotros considerar un trastorno del estrés postraumático. Considerar si la preocupación es durante más de 6 meses en ausencia de otros trastornos. Considerar obviamente el trastorno de ansiedad generalizado. Además, si hay un acontecimiento estresante reciente, debemos de pensar en que es más bien una ansiedad totalmente reactiva y se le conoce a eso como una ansiedad situacional. Entonces, esa ansiedad situacional es un síntoma cardinal de lo que es el trastorno de adaptación. Tenemos que identificar y pesquisar muy bien. Además, si hay ansiedad y depresión sin predominio de uno o el otro, pensar en un trastorno mixto ansioso-depresivo. Entonces, hay muchas causas que podemos encontrar en ese paciente ansioso y tenemos que tomarnos el tiempo para identificar si el paciente, como les decía, tiene obsesiones, estrés, preocupaciones severas por algo más reactivo, durante cuánto tiempo y cuáles son los síntomas que predominan. Bien, ahora estamos con los subtipos. Con respecto a los subtipos, vamos a ver el trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado se define, según la OMS y las guías NICE, como una ansiedad y preocupación excesiva y casi constante que dura más de 6 meses sobre diversas actividades o eventos. Esta ansiedad puede afectar la actividad cotidiana y todas las relaciones sociales, es decir, que tiene un impacto fundamental en la vida de cada individuo. La característica esencial es una angustia generalizada y persistente que no está limitada a ninguna situación en específico. El inicio promedio es a los 30 años. Además, su curso varía, es la mayoría de veces crónico y fluctuante. Además, también podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizado en pacientes ya mayores, más de 50 años, que es un poco más difícil de tratar y además empeora la calidad de su vida. A nivel epidemiológico, mencionar que la prevalencia anual en Estados Unidos de trastorno de ansiedad generalizado es de 2.7 a 3.1 de habitantes y de por vida vamos a encontrar de 5.1 a 11.9. Es el doble de frecuente en mujeres, igualmente. El 17.5 de las mujeres en comparación con el 9.5 de los hombres alguna vez han experimentado un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. De pronto no les hicieron el diagnóstico en tiempo y forma, no hubo un buen seguimiento, pero sí hay un reporte.
También hay una comorbilidad importante con el trastorno de ansiedad generalizado actual y además el 90% con el trastorno de ansiedad generalizado de por vida. Presentan mucho más frecuente este trastorno de por vida síntomas depresivos y también el trastorno depresivo como la comorbilidad más presente y más común. Bien, ahora vamos a hablar de los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada. Los criterios para el diagnóstico de ansiedad generalizada son, según lo que sería el DSM-5, ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. C. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. En niños solo requiere 1. Inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limitan solo al trastorno o a los síntomas del eje 1, o sea, afectan a la persona de manera crónica. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar clínicamente significativo, deterioro social y otras actividades y áreas importantes del individuo. Y estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Bien, ahora tenemos los criterios CIE-10. Para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada necesitamos A. Ansiedad y preocupación excesiva, expectación aprensiva en una serie de acontecimientos. B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas, siempre y cuando algunos de los cuales han persistido más de 6 meses. En los niños solo se requiere 1. Tiene que haber fatigabilidad fácil, inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. El centro de la ansiedad y la preocupación no se limitan a los síntomas de un trastorno. Por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia, pasarla mal en público, contraer una enfermedad, es decir, no es como que en una sola actividad o en una sola función en específico, sino en múltiples. Bien, la ansiedad, la preocupación, los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la vida del individuo. Esas alteraciones no se ven a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como ya habíamos mencionado, o una enfermedad médica. Tampoco se ven en el estado del ánimo directamente, dentro de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Acá le puse los síntomas que más vamos a encontrar, que van a ser concentración, fatiga, alterada, irritabilidad, tensión muscular, ataques de pánico, compulsiones, preocupación, mucho compromiso en el sueño, en la concentración, la fatiga y la activación. Detección en TAC o en el trastorno de ansiedad generalizada. Es muy importante utilizar herramientas de tamizaje para evaluar y además entender la presencia de la gravedad del trastorno de ansiedad generalizada. Se recomienda un tamizaje anual en adultos con herramientas como la escala GAD-7 que mide la severidad de la ansiedad. Es una escala autoadministrada. Se va a evaluar todo lo que son síntomas, duración, impacto funcional y se descartan otras causas médicas o psiquiátricas mediante historia clínica y exámenes. Es aplicada por médicos generales igualmente. También vemos que es muy importante, más allá de realizar esta escala, exámenes complementarios, sobre todo laboratorios, para descartar otras causas orgánicas como elevación del cortisol, hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otras causas fisiológicas que puedan estar confundiendo los síntomas de un trastorno de ansiedad generalizado. Bien, acá está la escala GAD-7, les puse el ejemplo, la puntuación final se calcula asignando de 0, 1, 2 y 3 a las diferentes respuestas respectivas y sumando la puntuación de los ítems. Esto va a oscilar entre 0 y 6,
y se puede utilizar para asignar a los pacientes a los siguientes niveles de diagnóstico provisional, no trastorno de ansiedad de 0 a 2 y probable trastorno de ansiedad de 3 a 6. Es una herramienta muy buena de tamizaje. Con respecto al tratamiento, bueno, el paso 1, primero que todo, para el tratamiento de ansiedad generalizado es identificación, evaluación y educación sobre el trastorno. El paso 2 son intervenciones psicológicas de baja intensidad y el paso 3 son intervenciones psicológicas de alta intensidad y tratamiento psicofarmacológico. Este trastorno de ansiedad generalizada con un deterioro funcional marcado o que no ha mejorado después de las intervenciones del paso 2 necesitará terapia cognitivo-conductual y una terapia psicofarmacológica. En primera instancia, ofrecer los IRS. La sertralina es el tratamiento de elección. Si no es eficaz esa sertralina, considerar otros IRS o los IRSNA teniendo en cuenta perfil de efectos adversos, interacciones, síntomas de discontinuación de paroxetina y venlafaxina, riesgo de suicidio por toxicidad en caso de sobredosis con venlafaxina, experiencia previa de las personas con el tratamiento con medicamentos individuales. Si no hay tolerancia a los IRS o a los IRSNA, podemos considerar pregabalina, no ofrecer benzodiazepinas, no ofrecer antipsicóticos. Revisar, eso sí, siempre la efectividad y los efectos adversos cada 2 a 4 semanas durante los primeros 3 meses del tratamiento y después cada 3 meses a partir del entonces. Si es eficaz, continuar el fármaco durante al menos un año. Eso es fundamental, ya que la probabilidad de recaída es bastante alta. Bien, volviendo al TAC, cuando este ya es un TAC más complejo, refractario al tratamiento con deterioro funcional muy importante o hay un riesgo de autolesión, tenemos que combinar estrategias psicoterapéuticas y farmacológicas, combinar también todo lo que son antidepresivos y hacer la potenciación de antidepresivos con otros fármacos. Hay fármacos específicos en el trastorno de ansiedad generalizada, entre ellos tenemos lo que es benzodiazepinas, buspirona, antidepresivos tricíclicos, multimodales, los IRSNA, los inhibidores de la recaptación de serotonina común, otros antidepresivos, análogos del GABA y antipsicóticos atípicos. Bien, vemos entonces, dentro de todos los que voy a mencionar, cabe resaltar que el alprazolam tiene evidencia A, se puede utilizar, pero más específicamente para el tratamiento de los ataques de pánico, que mencionaré más adelante, y el clonazepam tiene evidencia C, es decir, que no está recomendado utilizarlo por más de 4 semanas. También tenemos la buspirona. Es evidencia A, importante, que es agonista parcial del 5-HT1 y que regula pulsos de 5-HT. Después tenemos los multimodales. Tenemos vilazodona, que tiene un nivel de evidencia A y además se vio su, mejoría y se vio su adecuado uso a través de estudios que surgieron del STAR-D para investigar pacientes con ansiedad y depresión y con estos fármacos, como también su evolución a largo plazo. Por otro lado, también recomienda la vilazodona y además la vortioxetina, que su nivel de recomendación también es tipo A, según las guías NICE y también según las guías Kahneman. La dosis de vilazodona debe ser de 20 a 40 miligramos. La de vortioxetina recomiendan de 10 a 20. Bien, hay otros IRS que vamos a considerar como primera elección terapéutica. Entre ellos está el escitalopram, una dosis de 10 a 20, la paroxetina de 20 a 50, la sertralina 50 a 200, los IRSNA, todo lo que es duloxetina y venlafaxina, como también fármacos que podemos considerar, y otros antidepresivos como la gomelatina, sobre todo. La quetiapina también la podemos considerar por su efecto, sobre todo de ansiólisis rápida, pero a dosis bajas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el ataque de pánico, que es otro de los subtipos que vamos a encontrar en los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico es un episodio súbito de miedo o malestar intenso
que alcanza su máxima expresión en minutos y que incluye 4 de los siguientes síntomas, por lo menos. Vamos a ver que el paciente tiene sudoración, temblor, sensación de ahogo, dolor o malestar torácico, náuseas o malestar abdominal, escalofríos, parestesias, hormigueo, desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco. Los ataques de pánico suelen ser inesperados, sin un desencadenante claro, o esperados ante una situación temida. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento del ataque de pánico. Importante, el enfoque integral en el paciente, educarlo de manera adecuada, explicarle la naturaleza del trastorno, las opciones y el pronóstico. Es una decisión compartida. Tenemos que entender cuáles son los antecedentes del paciente y cuáles son las comorbilidades del mismo. Además, tenemos que sugerirle una intervención psicológica. Hay algunas de primera línea, como el TCC, y hay otras opciones. Muy importante lo que serían los objetivos iniciales de ese tratamiento para lograr, y además del paciente, entre ellos, calmar al paciente, reducir la ansiedad y los síntomas físicos, prevenir complicaciones, explicar el cuadro y tranquilizarlo. Y además, dentro de esa primer valoración o primer paso, vamos a confirmar el diagnóstico, ver que sea realmente un ataque de pánico versus otras causas médicas que pueden llegar a la guardia, como por ejemplo un infarto, una hipoglicemia, entre otras. Medir los signos vitales y hacer un monitoreo constante, es decir, no de entrada hacer el diagnóstico si no tenemos todo el componente clínico también evaluado, porque es riesgoso para el paciente. El tratamiento farmacológico en emergencia del ataque de pánico es lorazepam en benzodiazepinas de 0.5 a 2 miligramos en presentación vía oral, sublingual o inclusive intramuscular. Lo que solemos usar es clonazepam por su vida media, ultra rápida, sobre todo, que tiene una dosis de 0.25 a 0.50. Su acción es mucho más prolongada, menos sedación y es ideal para el control sostenido. El lorazepam, al ser sublingual, tiene un inicio de efecto rápido también. Es ideal para un control inmediato, entonces también es una muy buena opción frente al ataque de pánico. El alprazolam, en una dosis de 0.25 a 0.5, tiene efecto rápido, pero se debe de usar con bastante precaución. Recordemos que este es un manejo solo para crisis aguda y esto debe ser evitado, repetirlo como constantemente para prevenir dependencia. Bien, el tratamiento farmacológico en emergencia, además de lo que ya les mencioné, es hacer contención verbal al paciente, enseñarlo a respirar de manera adecuada, una respiración controlada, darle y generarle un ambiente tranquilo a ese paciente, reducir estímulos de luces fuertes y ruidos, ofrecer un lugar tranquilo. Bien, en el seguimiento post-crisis, evaluar la causa, los factores desencadenantes, hablar de cómo va a ser la psicoterapia que se va a tratar y obviamente evitar el uso crónico de benzodiazepinas. Bien, con respecto al trastorno de ataque de pánico, el trastorno de ataque de pánico son ataques de pánico que son recurrentes e inesperados, seguidos de al menos un mes de preocupación persistente por futuros ataques o cambios de comportamiento para evitar situaciones que podrían desencadenarse. El diagnóstico requiere que el pánico cause malestar clínicamente significativo o un deterioro funcional importante. Para tener el diagnóstico, el paciente debe tener ataques de pánico recurrentes e inesperados, preocupación persistente o conductas inadaptadas. Además, debe tener exclusión de otras causas. Los síntomas en el trastorno del ataque de pánico no deben deberse a los efectos de otras sustancias, como ya les mencioné, ni tampoco a enfermedades médicas. Bien, el trastorno de ataque de pánico tiene una prevalencia bastante alta, del 4.7 al 5.1%. Y además, vamos a ver que ese trastorno de ataque de pánico usualmente puede durar inclusive por periodos bastante prolongados,
si no llega a recibir un tratamiento adecuado. Los ataques de pánico sin trastorno son los más comunes que vamos a ver capaz en una guardia. Vamos a ver en seguimiento a largo plazo la mayoría de estos pacientes y vamos a ver que son mujeres de mediana edad, divorciadas, viudas o de bajos ingresos. No hay diferencias entre zonas urbanas y rurales y hasta un 70% de los pacientes con trastorno de pánico tienen ataques nocturnos. Es bastante llamativo y es importante recalcar que la mayoría de estos pacientes a largo plazo, si no se tratan, van a continuar con el trastorno y van a afectar su calidad de vida durante muchos años. Como comorbilidades vamos a tener trastorno depresivo mayor, otros trastornos de ansiedad, uso de sustancias, trastorno de personalidad y enfermedades como el hipertiroidismo, dolor crónico, migrañas, enfermedades cardíacas o respiratorias. Bien, en el tratamiento del trastorno de ataque de pánico tenemos que hacer un reconocimiento y diagnóstico adecuado, tratamiento en atención primaria, revisión y consideración de todos los tratamientos alternativos, revisión y derivación a servicios de salud especializados y atención en el servicio de salud mental. Acá les puse otra vez los síntomas del ataque de pánico para que los tengamos en cuenta. Bien, en ese tratamiento lo que vamos a buscar es que tengamos tanto tratamiento psicofarmacológico como psicológico intensivo. Lo ideal sería, obviamente, iniciar con estrategias farmacológicas como los antidepresivos, debido a que las vamos a emplear a largo plazo. La evidencia de la efectividad según las guías NICE nos habla de efectividad sobre todo con lo que son los IRSNA, con los IRS y con los antidepresivos tricíclicos. Las benzodiazepinas no muestran un mejor resultado a largo plazo, por lo cual lo ideal es no prescribirlas y tampoco recetar antihistamínicos o antipsicóticos en este tipo de trastorno. Dentro de los fármacos que más se recomiendan están el escitalopram, la sertralina, el citalopram, la paroxetina y la venlafaxina. Esos están autorizados para el tratamiento del trastorno de pánico, según las últimas guías. Y si un IRS no es adecuado o no hay mejoría después de un curso de 12 semanas, ahí sí ya vamos a considerar lo que sería un tratamiento con imipramina o clomipramina, sería lo recomendado. Si la persona muestra una mejora con el tratamiento con un antidepresivo, continuar por lo menos durante 6 meses después de alcanzar dosis óptimas para después empezar a hacer la reducción. Bien, acá les dejé el tratamiento del trastorno de ataque de pánico, lo que vamos a utilizar en primera línea para el ataque de pánico, lo que sería la segunda línea y lo que tendríamos que evitar en este tipo de trastornos, que son más lo que son los hipnóticos, los antipsicóticos atípicos. Bueno, eso sería toda la presentación. Espero que les haya gustado y quedarían todas las referencias dentro de las diapositivas por si quieren leer. Fue basada más que todo en las guías NICE y en lo que serían las guías CANMAT del trastorno de ansiedad.